Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Estamos todavía un poquito de salud, no completamente, pero aquí estamos. Estamos estudiando los domingos Primera de Pedro. Y vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en el capítulo 1. Esta vez vamos a leer de los versículos 13 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. No sin antes recordarles que sus celulares deben estar, por favor, nuevamente apagados o en silencio. Y también vamos a orar, necesitamos siempre orar y pedirle a nuestro buen Dios que con su palabra también nos dé la iluminación por su Espíritu de poder entender la Escritura y no solo entenderla, recibirla como instrucción para nuestro bien y obedecerla. Por eso la Biblia nos advierte a no ser tan solo oidores, olvidadizos. Porque uno podría escuchar y pensar que como uno está escuchando, aparentemente está ahí. Eso es todo lo que requiere. Es mucho más que prestar el oído. Es realizar aquello que se nos demanda para nuestro bien. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, perdón. Damos gracias, Señor, por este día. Por el día que tú, oh Dios, desde el inicio de la creación separaste, santificaste. El día de reposo. El día que de antemano conmemoraba la obra gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo a favor de un pueblo que fue escogido, predestinado, como se establece en esta misma carta, desde antes de la fundación del mundo, donde serían rescatados de su antigua manera de vivir por medio de un sacrificio, una ofrenda, un acto de redención, donde un cordero sin mancha, inmolado, sería el precio para que estos pudiesen ser renacidos del estado de muerte en el que se encontraban. Así nos encontramos, oh Dios, y damos gracias por su misericordia y por su amor, porque un día tuvo a bien levantarnos de entre los muertos, sacarnos de aquella corrupción, de aquellas concupiscencias que nos esclavizaban, de aquella distorsión de la realidad, de aquello que no nos permitía valorar lo que hay valor, lo que hay vida. Amado Dios, rogamos que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que una vez más tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta a obedecer. Y a la vez rogamos por aquellos que todavía, conforme a dicho plan, habrán de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, pues sabemos que en esa obra de salvación siempre hay dos elementos que obran en conjunto. La bendita palabra fiel de nuestro buen Dios, la cual, como Pablo dijo, es poder de Dios para salvación, y la obra gloriosa del Espíritu Santo, regenerando, cambiando el corazón, habilitándolo para el arrepentimiento y la fe, en el único mediador dispuesto entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén. Esta es nuestra tercera predicación en Primera de Pedro y con esta posiblemente damos fin al capítulo 1. Permítame ponerlo en contexto lo que hemos visto hasta aquí para poder adelantar al versículo 13 hasta el final de este capítulo. El apóstol Pedro está siendo usado por Dios para hablarle a sus hermanos, los cuales ya confrontaban al momento de escribirse la carta gran dificultad, grande tribulación. Se encontraban en la dispersión, habían tenido que salir huyendo con sus familias.
Sin embargo, en medio de esa dificultad, en medio de esa tribulación, Pedro les recuerda lo que Dios les había concedido en Cristo. Una gracia que vimos el domingo pasado fue destinada a un pueblo en particular, que sería llamado a salvación por medio de la obra de Jesucristo. Aunque habían perdido muchas cosas, en Cristo tenían todo lo que necesitaban. Se les recuerda en ese capítulo 1, en el versículo 13 en adelante, que habían sido renacidos para una esperanza viva. En el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En otras palabras, que lo que habían recibido, lo que por la gracia de Cristo los creyentes tienen en virtud de lo que Cristo ganó para su pueblo, era algo que nadie les podía quitar. Pero no solo nadie les puede quitar aquellas bendiciones que están de la mano de estar en la persona de Cristo, sino el hecho mismo de haber sido levantados de entre los muertos. Pues también en el versículo 5 se les dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. En otras palabras, que la salvación o el acto que Dios había llevado a cabo en sus vidas era un acto del que podían estar completamente seguros. Vimos que Pedro, cuando habla de la salvación en tres etapas o en tres formas o maneras. Se refiere a la salvación como un evento delineado, decretado, planificado por la soberana voluntad de Dios en la eternidad antes de los hombres. Hoy podremos ver en la lectura del versículo 13 en adelante que Jesucristo sería el Cordero sin mancha. Ya lo veremos claramente destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa tribulación que estaban viviendo no era un impedimento, no debía ser un impedimento para que ellos pudiesen testificar de Cristo en el momento en el que estaban viviendo. Las circunstancias no determinan nuestro gozo, no deberían determinar la forma y la manera en la que vivimos. Lo que debería determinar la forma y la manera en la que vivimos es la palabra de Dios, es Cristo. El evangelio que habían recibido era un evangelio que había sido profetizado. Así que se habla de la salvación como un evento en el pasado, pero también se hablaba de una salvación en el presente, habiendo sido renacidos. O sea, el evento inmediato en el que fueron rescatados de su antigua manera de vivir. Pero también se habla de la salvación hacia un futuro, porque todavía hay cosas en las que Dios continúa obrando y no son cosas externas a nosotros, es en nosotros. ¿Sabía usted que usted y yo, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, somos nosotros esa pieza de barro en la que el alfarero continúa trabajando? Creemos que nuestros problemas están en la periferia, están fuera, debe ser el lugar en el que nacimos, la sociedad en la que vivimos, y todas esas cosas inciden ciertamente, fomentan, pero la obra que Dios está haciendo es interna, es en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29, claramente establece que Dios está moldeándonos, Dios está cincelándonos para que se vea la imagen clara de Cristo en cada uno de nosotros. Con eso en mente, vamos a iniciar la lectura y vamos a ir voy a ir leyendo el versículo 13 en adelante, una vez más, y voy a ir explicando. Nos situamos en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice la Escritura de la siguiente forma o manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que teniendo el contexto que ya colocamos en la introducción, donde a pesar de sus tribulaciones habían sido llamados a una gracia destinada antes de la fundación del mundo, habiendo sido renacidos de ese estado de muerte y de corrupción, como ya veremos que habían heredado de sus padres. ¿A qué se debe? ¿Cómo que lo heredaron de sus padres? Y habiendo sido comprados no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora Pedro les dice, deben ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, les está diciendo, deben armarse de esta verdad. Deben comprender lo que les estoy diciendo. Deben aprender los fundamentos de la doctrina. En muchas iglesias la doctrina, que no es otra cosa que la enseñanza, escasea. La gente cree que ser cristiano es solo escuchar de Jesucristo, confesar a Jesucristo, decir que Jesucristo es el Señor, ir algunos domingos a la congregación y ya con eso somos cristianos. Si ellos iban a vivir a la altura de lo que Dios espera, porque el Dios que los salvó, el Dios que los rescató es santo y exige de su pueblo una vida de santidad, esa vida de santidad no podía darse sin que primero su entendimiento, su mentalidad, su cosmovisión de la vida, sus lentes cambiasen. No porque la mente ejerza un poder como en el mundo de la psicología, parapsicología o en los movimientos esotéricos, sino porque la realidad es que nuestras decisiones nunca se dan sobre la nada. Decidimos sobre lo que creemos, decidimos sobre lo que valoramos, decidimos sobre aquello que alegadamente nos conviene, sea porque alguien nos lo ha dicho, sea porque lo compramos, porque lo aceptamos esa idea, y esa idea nos lleva a determinar, a actuar de una forma X o Y. La Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso y que necesitamos renovar nuestros pensamientos.
En esto vuelve a asemejarse Pedro con la carta a los Efesios de Pablo. Una vez Pablo presenta el fundamento teológico en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Desde el capítulo 3 hacia el 4 se mueve a la parte de la praxis, de la práctica, lo que significa el cambio en sus vidas. Y una de las primeras cosas que Pablo le dice a los hermanos en la ciudad de Éfeso es que debían desvestirse del viejo hombre, porque estaba ligado conforme, estaba viciado con deseos engañosos. Eso es Efesios capítulo 4, versículo 22. Y debían renovar sus pensamientos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 23. ¿Para qué? Efesios 4, 24. Para que pudiesen vestirse del nuevo hombre, creado a la imagen y a la santidad de Dios. Entonces, ser salvos es más que haber sido rescatados de una condenación del infierno. Ser salvos es que Dios ha obrado en nuestras vidas para que podamos entender que aquella palabra que desde el principio, cuando creó al hombre, nos dio es palabra de vida, la cual terminamos deshonrando, desobedeciendo en Adán. La serpiente desde el principio logró convencer a nuestros primeros padres que había algo que tal vez Dios no había comunicado. Que aquel árbol encerraba alguna verdad o tenía algo que Dios nos estaba negando. Y que si podíamos comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, nuestros ojos se iban a abrir, seríamos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde ese día se abrieron nuestros ojos, pero no para el bien. Despertaron hacia el mal. Y hemos sido reos de nuestros propios pensamientos y decisiones. Pero el hombre carnal, en su estado natural, no ve que es reo. Él cree que es libre. Y no hay peor esclavo que aquel que piensa que es libre. Si ellos iban a glorificar a Dios, si aquellos destinatarios de la carta, dentro de sus circunstancias y su vivencia, iban a poder glorificar a Dios y vivir vidas santas que honrasen a Dios en obediencia, apartándose de la ignorancia, debían entonces tomar aquella palabra, aquel evangelio, aquella palabra por la cual fueron renacidos, como se establece en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les recuerda que Dios mismo los había levantado y que el instrumento que usó para comunicar esa vida fue el evangelio, pero que ese evangelio se centraba en una persona, en la persona de Cristo. Y que mediante la fe a ese evangelio habían regresado a la vida. Debían ceñir los lomos de su entendimiento. Debían entonces comprender aquello que se les había concedido en Cristo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 3, cuando hace la oración, la segunda oración, la primera está en el capítulo 1 y luego en el capítulo 3 de Éfeso. Pablo ora para que los ojos de los hermanos en Éfeso fuesen alumbrados y pudiesen comprender el amor de Dios, la manera en que habían sido alcanzados. Porque la Biblia establece en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, que no hay un amor más grande sino el amor de aquel que da su vida por pecadores. Y el único que ha dado su vida por pecadores es Cristo. Entonces hemos sido amados como nadie nos ha amado. Debían entender la obra que Dios había cumplido en Jesucristo. Y debían poner toda su esperanza en Cristo. No en las circunstancias. Versículo 14 les recuerda que debían ahora actuar como hijos obedientes. No solo nos libraron, nos rescataron,
sacaron del estado de muerte en el que estábamos. Eso no fue lo único que Dios hizo. La Escritura dice que Dios nos tomó como parte de su familia. Nos considera su familia. ¿Sabía usted que tiene una familia mucho más grande y mucho más importante que la carnal? Yo creo que la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que estoy hablando. Y yo lo puedo ver. Su fascinación es por su familia carnal. Y hay espacio para valorar la familia carnal. La Biblia dice que los hijos deben honrar a los padres, deben obedecerlos, deben reconocer que Dios instituyó el hogar como el medio, el fundamento de la formación de la persona. Que los padres tienen ciertamente un rol y que los hijos han de obedecer. Y no estamos hablando de que esos hijos no puedan amar y valorar a sus padres. Pero nuestros padres podrían no ser llamados al evangelio y perderse en el infierno. Su mamá puede ser su mamacita y su papá puede ser su papacito y no ser su hermano en Cristo. No sé si puedo ser más claro, no creo que exista. Porque yo no tiendo a encubrir las cosas ni a vender cuentos chinos ni a engañar a la gente. Nuestra familia es nuestra familia de carne, pero no son los con los que vamos a pasar la eternidad. De hecho, si realmente amas a tu familia de carne y sabes que están perdidos, el verdadero amor no es compartir un rato yendo a un restaurante y comiéndote unos tacos con un poco de frijol. El verdadero amor es hablarles de Cristo. Es decirles que están perdidos, que necesitan arrepentirse y tornarse a Dios porque hay un día en el que van a dar cuenta. Que está ya dispuesto por Dios, ordenado por Dios que sea de esa manera. Y que el único medio para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios es Cristo. No es una religión, no es una denominación, es en Cristo. Ahora debían ser hijos obedientes. ¿Obedientes a quién? A su Padre Celestial. No solamente se habla de Cristo, no solamente se habla de Dios el Padre, como el Padre de Dios el Hijo en términos de su encarnación y su función salvífica, sino que ahora también se nos llama hijos de Dios. Pero no es un título solo que tenemos para vanagloriarnos o gozarnos en él. Conlleva una gran responsabilidad. Porque observe lo que dice. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, que no podemos continuar viviendo como vivíamos. Entonces ya empieza aquí a depuntar y a verse que ser renacido, nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, no es meramente una confesión. No es la aceptación solo de algo que fue proclamado en el pasado. Es haber sido habilitados para vivir de una manera diferente, para poder honrar a nuestro Creador. Mira el versículo 15, ¿qué tipo de obediencia se nos exige? Porque el estándar nuestro muchas veces es muy bajito. Como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo. ¿Cuál es el estándar para medirnos? ¿Cuál es el estándar para juzgar nuestros hechos, nuestra manera de vivir? No es el mundo, no es la cultura. No es lo que me dijeron en casa. Si lo que nos dijeron en casa y nos enseñaron en casa es conforme a la virtud, a la verdad, porque así lo estipuló Dios, gloria a Dios. Pero hemos podido posiblemente haber recibido cosas aún en casa que no se conforman a la palabra de Dios y debemos desecharlas. El estándar es Dios. Y la medida por la que seremos juzgados es Dios.
entonces el estándar es muy alto. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Y qué significa santo, pastor? Significa que ya no hay ninguna tentación, ya no hay ninguna inclinación hacia el mal, ya he dejado todo atrás, toda esa ignorancia que hablaba, ya no hay nada de ignorancia en mi mente. No, eso no es lo que significa. Porque claramente ceñid los lomos de vuestro entendimiento implica un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Esta es la carta que nos dice que somos como bebés que debemos llorar por la leche espiritual no adulterada. Pero es cierto que cuando venimos a Cristo somos como niños, pero la Biblia no alerta, no nos llama a no quedarnos, debo decir, como niños. Si nacemos como niños, se usa esa metáfora. Pero la Biblia condena el que pase el tiempo y continuemos siendo niños. El autor de Hebreos en el capítulo 5 le dice a los hebreos, después de tanto tiempo, ¿todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido? ¿Estaba contradiciendo a Pedro? No. Nacemos y cuando nacemos necesitamos leche. No podemos comernos un pedazo de bistec. No le puede gustar chicharrones a un niño para que coma. No puede en ese momento. Pero se espera que ese niño crezca y madure. El problema de la inmadurez en la iglesia cristiana tiene dos razones básicas. Unos todavía siguen siendo niños y hay que reprenderlos como la Escritura nos reprende en Hebreos 5. Pero hay otros que no es que se han quedado niños, es que no ha habido salvación. Solo puede madurar y crecer quien ha nacido de nuevo. Solo se puede discipular a alguien que es discípulo de Cristo. No es una mera información la que recibimos y con esa información nuestras vidas son transformadas. No, esa información nos transforma, ese evangelio nos transforma porque ese evangelio es vivo en aquellos que han sido vueltos a la vida. Pero en el hombre carnal son palabras que pueden ser cuestionadas. Sé también vosotros santos. Cuando se usa la palabra santo, la verdadera etimología es de algo que ha sido tomado, apartado para Dios. Entonces Dios nos tomó, no solamente nos salvó, nos constituyó en su familia, sino que nos hizo santos significa que quiere que nosotros participemos de un propósito divino y ese propósito divino implica vivir para su gloria. Lo que se santificaba en el Antiguo Testamento significaba que había sido apartado para Dios exclusivamente. Y ahí dice que en cuántas áreas debemos mostrar la santidad. Porque algunos creen que la santidad es cuestión de movimientos carismáticos o pentecostales. Hay otros que creen que la santidad tiene que ver solo con un pedazo de tela, 4 pulgadas más abajo o más arriba o con un escote. Es mucho más que eso. Y todo eso habla ciertamente de si estamos buscando todavía las cosas de la carne. Pero es mucho más que eso. Es una vida donde ahora vivimos para la gloria de Dios. Donde ahora regresamos a Génesis y entendemos que esa palabra que Dios nos dio, que tenía ordenanzas y preceptos a hacer, es por esa palabra que debemos vivir. Y que esa palabra debe moldear todas las áreas de mi vida. Entonces, ser cristiano no es una cuestión de un asentimiento mental, de yo estar de acuerdo con algo. No es una filosofía que abrazo y con la que, no sé, añoro ciertos sentimientos cuando pienso en ella. Es una palabra que me lleva a cambiar mi estilo de vida, que me confronta, que me instruye.
Es una palabra viva. La palabra de Dios no solo es el medio por el cual fuimos renacidos de nuevo. Sigue siendo parte del cincel de Dios, cambiando, transformando ¿qué? Nuestro entendimiento. Entonces mi entendimiento se tiene que ajustar a una denominación, a una congregación, a la Escritura. ¿Estamos procurando la santidad en todas las áreas de nuestra vida? Cuando realizamos algo, pensamos en Dios. ¿O solo estamos pensando de manera personal, egocentrista, como hemos sido toda la vida? ¿En qué me beneficia esto? ¿Cómo puedo destacarme en esto? No es lo mismo decir cómo por medio de este evento, de este acto, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo testificar de Dios? ¿En qué puedo servir? Versículo 16 dice, está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué dice está escrito? Y va a Levítico, porque les recuerda, y aquí hay algo ya gloriosísimo, le recuerda a la iglesia que el estándar no era diferente al estándar del Antiguo Testamento. Dios llamó a Israel a ser un pueblo ¿qué? Santo, porque Él era santo. Le dijo, ustedes son para mí un pueblo de sacerdotes. ¿La iglesia tiene un llamado diferente? No, ninguno. Somos llamados a vivir en santidad, tal y como Dios había profetizado en Levíticos capítulo 11. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dos cosas. ¿Cómo se debían concebir ellos en esta vida? Como peregrinos. Y alguien puede decir, pues claro, pastor, en el contexto en el que están eran peregrinos. Habían salido de su ciudad, habían tenido que migrar, pues claro, eran peregrinos. No se habían todavía sentado en un lugar. No les está diciendo como peregrinos, solo en el sentido de su situación, sino que somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra de este lado. Cuidado con creer que este es su lugar donde usted hace su cielo. La razón por la que el tabernáculo era una tienda de cortinas era porque era temporal. Porque el verdadero tabernáculo era Cristo. Pero una vez uno se mete la idea de que el tabernáculo tiene que ser de cedro del Líbano, como David, y que la obra gloriosa tiene que ver con un templo establecido en un lugar, termina uno como el pueblo judío rechazando al verdadero templo, el cual estando frente a ellos le dijo, yo soy el templo. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos no podían ver que Cristo era el templo de salvación. No podían ver la conexión entre lo que se hacía en el templo y la obra que vendría a ser el Mesías. No podían verlo. Porque su mente solo está ubicada en aquel tiempo y espacio. Pero también dice que nosotros debemos caminar con temor y temblor. Con temor o temblor por perder algo. Porque ya se les dijo que eran guardados por el poder de Dios. Con temor y temblor porque podrían perder su salvación. De eso no es lo que está hablando. Caminamos nosotros con ese temor santo de que debemos agradar a Dios y que cuando no agradamos a Dios también Dios tiene todo el derecho ¿a qué? A disciplinarnos. ¿Creen los cristianos que Dios no disciplina a sus hijos? No está entrando en contradicción.
Es lo mismo que va a decir el autor de Hebreos en el capítulo 13 cuando dice, si Dios los ha tomado por hijos y no son bastardos, entonces tienen un padre que debe ¿qué? Disciplinarlos, corregirlos, amonestarlos. Pero tenemos un problema los seres humanos con eso. Y la Biblia lo describe muy claro y lo vemos no en los pequeños, hasta en los grandes. La disciplina no parece ser causa de gozo. No nos gusta que nos corrijan. Nos molesta que nos corrijan. En un grado o en otro nos molesta. O al menos en unas áreas más que en otras. Conducíos en temor. En ese temor santo. En ese temor que busca agradar a Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál debía ser la razón, si alguna, ya que nos agrada en nuestro tiempo de hablar de motivaciones, meras cuestiones solo pasajeras del momento? Pero si fuésemos a usar esa palabra de manera legítima, ¿qué debía haber detrás? ¿Qué era lo que debía impulsarlos, guiarlos a tener ese anhelo santo? La obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Versículo 18 dice, sabiendo, entendiendo, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿A qué se refiere con vana manera de vivir? Pues que éramos ignorantes en cuanto a Dios y que estábamos muertos, ya se ha definido en el capítulo 1 al principio. Vivíamos contrario a Dios. Y por tal razón estábamos muertos. Es como Pablo en Efesios 2. Éramos hijos de ira como los demás. Pero fuimos rescatados. Observe que el rescate y lo que el hombre necesita no es algo que un psiquiatra o un psicólogo puede darle. Nuestros problemas son de ignorancia, son de estilos de vida, pero no lo puede corregir otro hombre. Se requiere de una intervención divina en el hombre. Y esa intervención divina dice que no era algo que se podía comprar con oro o con plata. Pero lo primero que pasa a establecer es de dónde viene esa corrupción. Dice, la recibieron de sus padres. ¿Cómo que la recibimos de nuestros padres? ¿Está solo hablando Pedro en términos de una mala crianza? ¿De que cierto entorno podría llevar a un individuo, a un grupo familiar, como en la sociología, que un grupo cambie y actúe de una manera determinada? ¿Es solo eso de lo que se está hablando? No. Está hablando del pecado original. Porque ellos deben cambiar porque Dios es santo. Porque han nacido de Dios. Se está haciendo una comparación entre cómo el hombre nacido de otro hombre en su estado carnal no puede producir otra cosa. Pero Pedro les está diciendo, pero ya ustedes no están acondicionados a eso, ni pueden quedarse limitados a eso, porque ustedes han nacido de Dios. Y si han nacido de Dios, entonces deben llevar ¿qué? El ADN de Dios en ese sentido, deben poder mostrar, se debe poder evidenciar en su vida que viven para su gloria. Nuestra condición pecaminosa es innata. No es que los niños nacen buenos y se hacen malos. Son malos desde que nacen. Oh pastor, ¿cómo usted se atreve a decir que son malos? Es que la Escritura lo dice. La Biblia no plantea que los niños son buenos y en el proceso se hacen malos. La Biblia claramente establece que el pecado original trastocó todo lo que Dios había creado. Las dos evidencias empíricas es observables, no hay que llevarlas a un laboratorio, que todo hombre lleva y muestra
sobre el pecado original es que todos pecan y todos mueren. Romanos 5, 12 al 21. Por cuanto entró el pecado por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si usted puede probar que hay un solo ser humano que no peque, o pueda probar que hay un solo ser humano que no muera, entonces podría haber hallado a alguien que no tiene esa semilla, que no nació de esa manera. El único que nació de una manera diferente para poder llevar a cabo la obra, que la Biblia habla del misterio de la encarnación de Cristo, es Cristo. Pero todos nosotros nacemos con nuestras tendencias. Se ve en un mismo núcleo familiar. Usted puede ver 2, 3, 4, 5 hermanos con los mismos padres. A veces ni se llevan esos hermanos básicamente nada. En algunos se llevan. Eso fue un parto detrás del otro, 9, 10 meses y ya está el otro hermano por ahí a veces. 11 meses. Son los mismos padres. En ocasiones bajo las mismas situaciones. ¿Sabe dónde se ve todavía más crítico? En los gemelos idénticos, no fraternos. Porque esos nacen de un mismo óvulo. En un sentido, son muy parecidos. Pero no actúan de la misma manera. Dios nos rescató de ese estado de corrupción en el que vivíamos. ¿Y a qué precio? Dice, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es posible que Dios haya dado a su Hijo para sacarnos del estado de corrupción, de nuestra vana manera de vivir, usando la terminología de Pedro, aunque esté en otros lugares de la Biblia? Nos levantó de los muertos, nos resucitó y querramos vivir como antes? O podamos continuar viviendo como antes, como si nada hubiese sucedido en nuestras vidas. ¿Puede alguien realmente decir que es cristiano cuando no se evidencia la resurrección? Cuando su manera de vivir no ha cambiado, sigue teniendo los mismos afectos, los mismos deseos, las mismas ilusiones, los mismos pensamientos, las mismas amistades, continúa habiendo la misma basura, reuniéndose en los mismos lugares. ¿Qué cambio hubo? La pregunta es, ¿nos salvó de qué? Entonces no hubo cambio, y si no hubo cambio no hay salvación. La salvación en la Escritura no es un concepto místico. No es un concepto oriental que se da en la transmigración del alma y que lo que pasa es que no debemos preocuparnos tanto. Hay espacio en otra vida. Lo que no completemos en esta, trataremos nuestro karma en otra vida. No, no se trata de eso. Solo tenemos una sola vida. Y esa sola vida debemos vivirla para Dios. No entiendo, hermanos, con todo respeto, ¿cómo es posible que nosotros digamos que mientras vivíamos para nosotros, nuestra vida era un desastre? Y luego vengamos a Cristo porque Cristo necesitábamos ser salvos en Cristo. Pero continuemos viviendo como vivíamos antes. Al decir que nos salvó con la sangre preciosa de Cristo, está diciendo que alguien tuvo que pagar. Quiero que piense bien y observe bien. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Lamentablemente se ve la salvación solo como una gracia o una misericordia concedida hacia los que no la merecen. Y sí, eso es parte de la definición. Pero para que esa gracia nos alcanzara, para que ese hombre muerto pudiese ser resucitado, ese acto que tomamos de manera muy liviana y le llamamos gracia o misericordia, jamás se hubiese dado si Cristo no pagaba el precio.
¿Sabía usted que en la ecuación salvífica la justicia no queda fuera? Creemos que los que son salvos son solo personas a los que Dios no les paga conforme a lo que es justo. Y es cierto, no nos paga conforme a nuestras obras porque sería la muerte. Pero el que no nos pague conforme a nuestras obras no implica que Dios olvidó lo que hicimos. Cristo tenía que pagar el precio. No nos rescataron con oro ni plata, pero Cristo tuvo que dar su vida para que tú y yo fuésemos salvos, fuésemos transformados. Entonces, si Dios dio todo en Cristo por amor a los que iba a salvar, ¿cómo es posible que no haya gratitud? Que no surja un amor genuino. Y que parezcan los predicadores que hay que tratar de forzar a las iglesias a que hagan lo que normalmente deberían poder desear como niños. Hay una contradicción. Yo creo que todos tenemos momentos en que requerimos de un hermano que ore por nosotros, hermano, que nos confronte, que nos recuerde la bendita palabra de Dios. Todos los necesitamos. Pero no puede uno quedarse en esa zona donde todo el tiempo usted es una carretilla que otro tiene que llevar y cargar. Donde usted no le testifica a nadie de Cristo. Donde no se ve en sus decisiones, en su manera de vivir, en lo que compra, en lo que hace, en cómo viste, en sus relaciones a Cristo. Hay una contradicción. Ese plan no salió de la nada. Pedro nos dice que ese plan para Dios tomarnos y sacarnos de esa antigua manera de vivir, Dios lo trazó en la eternidad. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo claramente significa desde antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, ¿Dios sabía lo que iba a ocurrir con la creación? Obvio. No fue un plan que se le ocurrió a Dios cuando vio a Adán pecar. Y la deidad dijo, ¿qué hacemos? Han desobedecido. No, este plan se trazó antes. Eso significa que cuando tú y yo nacimos, los que estamos en Cristo, a pesar de que a lo mejor en nuestra humanidad, en nuestra insensatez, no recibimos o no pensamos que fuéramos amados. Y en algunos casos ni bien recibidos, porque lamentablemente se da. Situaciones de embarazo donde las personas no procuraban quedar embarazadas. Y ese hijo era un fastidio, una carga, tanto para él como para ella. Pero qué glorioso es saber que no solamente recibimos una salvación que no merecíamos, sino que nosotros fuimos amados por Dios desde antes de haber nacido. No es que Dios nos amó en Cristo el día que nos arrepentimos y tuvimos fe para salvación. Es que Dios nos amó en Cristo. Dios determinó pagar ese alto precio en Cristo. No lo engañamos el día que nos arrepentimos y pasamos al frente. Dios no compra lágrimas de cocodrilo. Somos expertos en lloriquear por unos segundos y luego se nos olvida. No. Él sabía que íbamos a vivir rebeldes, que estaríamos condenados a vivir una vida contraria a Él, una vana manera de vivir, que estaríamos condenados a la muerte. Sabía que esa condenación pasaría a todos los hombres, ya lo estableció en el versículo 18. Porque esa vana manera de vivir la recibimos como herencia de nuestros padres. Como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre.
Qué glorioso es saber que Dios, sin nosotros merecerlo, sin entenderlo, seríamos el objeto de su amor en Cristo. ¿Habrá alguien que lo ame a usted más que a Cristo? Lo dudo. Si usted está en Cristo, nadie lo va a amar más que Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano termine rechazando o viendo a mal, no prestando atención y viviendo en rebeldía contra aquel que dio su vida por usted? Había sido destinado antes de la fundación del mundo. Pero observe que en el versículo 20 dice que sería manifestado en los postreros tiempos. El plan se trazó en la eternidad antes de los hombres, pero Cristo se manifestaría para salvación y cumpliría ese pago, esa transferencia. Moriría una muerte sustitutoria. El castigo de nuestra paz sería sobre él, pero también la justicia y su obra gloriosa recaería como herencia sobre aquellos por los cuales él moría. Dice que por medio de la obra de Cristo hemos llegado a creer en Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Entonces, ¿en quién debería descansar toda nuestra vida? ¿Le enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios o le enseñamos que tienen que estudiar para que sean alguien? Estoy hablándole a padres que deberían entender lo que estoy hablando, porque nos congregamos, entiendo que debemos ser cristianos, aunque yo sé que no todos. ¿Le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios? ¿Les enseñamos que Dios merece nuestro respeto, nuestra reverencia? Les enseñamos a nuestros hijos que en cualquier área en la que nos desempeñemos, lo que hagamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cree usted que con comprarle ropa y darle comida chatarra que compra en el supermercado, con eso lo ama? ¿Con comprarle un Nintendo, comprarle unos juguetes, ya con eso lo ama? ¿Con complacer sus caprichos o sus anhelos, ya con eso usted lo ama? Si no le hablamos a nuestros hijos de Dios, no los amamos, dice la Escritura. No los amamos. Ese princesito y esa princesita necesitan saber que hay un Dios que creó el mundo, que ha dado leyes y ordenanzas desde el principio y que sobre esa base ha de juzgar a los hombres. Y que de la misma manera en que ese Dios en el principio habló y dijo que todo aquel que no creyese el mensaje moriría de no entrar en el arca. Hoy hay un arca de salvación y se llama Cristo. Y Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. No los invita, los llama al arrepentimiento. Dios es rey, no invita. Él manda. Él le dice a los hombres que deben arrepentirse, que deben tornarse a su Hijo. ¿Y cree usted que podemos desobedecer a Dios, no entrar en el arca y no morir como aquella generación? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Entonces, nuestras almas, nuestros pensamientos se van purificando y deben ir cambiando para que se tornen a ¿qué? Nuevamente vuelve ¿con qué? Con la obediencia. Obediencia. Obediencia a cualquier cosa. Obediencia a la verdad. Dios nos llama a obedecer lo que es verdadero. Y no estamos solos en ese camino de la obediencia. Ha puesto su amado Espíritu
Hasta aquí no sé si vea, pero nuevamente está la Trinidad envuelta. En la primera predicación, que fue de los primeros 2 versículos de Primera de Pedro, ya en el segundo versículo solamente estaba el cuadro de la Trinidad. Hablaba de Dios Padre, la santificación de Dios Espíritu y llamados a la obediencia. ¿Y qué decía? Y para ser rociados en la sangre de quien, del Hijo. Las 3 personas de la deidad en el versículo 2. En la segunda predicación, del versículo 3 al versículo 12, vimos nuevamente las 3 personas de la deidad. Dios el Padre, quien nos llamó a la resurrección, a la vida, nos llamó por medio de su Hijo y nos ha comunicado ese evangelio por medio del Espíritu. Y ahora nuevamente vemos aquí que Dios Padre nos ha comprado y nos compró mediante el Hijo y obra en nuestra alma por medio de su Espíritu para la obediencia. Para el amor fraternal no fingido. Si hay algo que cambia en un hombre o una mujer que nacen de nuevo, es el amor. El amor no está puesto ahí por que era una palabra, no sé, bonita dentro del marco griego o siempre ha sido una palabra importante para los hombres. Es que el hombre en el plano natural, carnal, muerto, solo se ama a sí mismo. Él piensa en él y en él. Pero cuando un hombre nace de nuevo, una mujer nace de nuevo, una de las primeras evidencias que uno comienza a ver es que uno empieza a valorar la vida de otros, a respetarlo, a tomar decisiones que no solamente sean evaluadas por ganancia o conveniencia, sino que ahora se tiene en mente a los demás. En Filipenses capítulo 2, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y antes de llevarnos a ese punto, dice que Él lo que hizo, lo hizo pensando en los demás. Pensando en quienes nosotros. Ahora ese hombre que es nacido de nuevo puede amar a su prójimo. Y es un amor genuino, no es fingido. ¿Sabe cuánta gente finge cosas? Ay, hola, ¿cómo estás? No te interesa. Pero tú solo cambias la voz y haces algún gesto para, no sé, darle la impresión de cuánto lo extrañas. Si lo extrañabas, ¿por qué no lo llamabas? Los seres humanos somos bien corruptos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Nada va a cambiar en nuestra vida hasta que nosotros no nos demos cuenta de que hay muchas áreas que todavía deben ser transformadas. En ningún área del saber humano, en ningún área, se puede llegar a una solución sin que primero se reconozca cuál es el problema de origen. ¿Cuál es la base? ¿Qué causó el problema? ¿Qué lo está causando? Los síntomas no van a cambiar. Los síntomas son el resultado de algo. Y nosotros en la iglesia estamos como en la comunidad médica, trabajando con sintomatología. Los síntomas son el resultado de algo. Y hasta que no se identifique qué es lo que está produciendo esos síntomas, tratar de ocultar el síntoma no va a resolver nada. Solo es ocultarlo y taparlo por un periodo de tiempo. Para que las cosas cambien hay que ir a la raíz del problema. Pero la raíz del problema conlleva reconocer el problema. Y el problema es que cuando reconocer el problema es, por lo general, tener que apuntar hacia nosotros, no hacia otros. Pero somos expertos en echarle la culpa a otros. Somos como somos porque alguien afectó nuestra vida. Somos como somos porque hay necesidades o situaciones que no fueron debidamente atendidas. ¿Cuánta palabrería nos inventamos, no?
para tratar de evitar la culpa, para no atender el problema. Porque el reconocimiento del problema nos va a llevar a tener que señalarnos que nosotros somos en esencia los que necesitamos el cambio. Por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si hay gente que debería poder amarse, son los hermanos en Cristo. ¿Cómo entender que hay hermanos que no les interesa compartir con sus hermanos en Cristo? El tiempo que tienen para juntarse, para estudiar, para hablar, no existe. Cualquier otra actividad es más importante que estar con sus hermanos en Cristo. Pero los amas, ¿no? Y son importantes. Dios sabrá. El versículo 23 nos dice que esa transferencia, que esa obra destinada antes de la fundación del mundo, tendría como principio, vea bien aquí, renacernos, volvernos a la vida. Pero mire cómo cambia. Si usted luego ve en su casa con calma, vea la diferencia entre el versículo 18 y el 23. Vivíamos en una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, porque nacimos de los padres. Pero ahora Dios está hablando de un renacer que es diferente, una vida diferente, porque ahora dice ustedes, aunque nacieron de padres con la corrupción original, ahora por la gracia de Dios han renacido de Dios. Y lo que está diciendo es de la misma forma, en la misma manera en que haber nacido de los padres, como causa del pecado original, nacemos con una tendencia al pecado. Haber nacido de Dios debe también evidenciarse en una manera diferente de vivir. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Ahora esa simiente no son los padres. Esa simiente es Cristo. Sino de incorruptible. ¿Y cómo llegamos a conocer a Cristo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y termina con unas palabras que provienen de Isaías capítulo 40. Y yo no sé si usted sabe cuál es la importancia de Isaías capítulo 40, porque aquí no lo dice. Pero Isaías capítulo 40, versículo 3, para que tenga idea, es la primera promesa de aquel que prepararía el camino del Señor. El ministerio de Juan el Bautista, en términos proféticos, no inicia con Malaquías, el último libro o el último profeta del Antiguo Testamento. Inicia con Isaías en el capítulo 40, versículo 3. En ese capítulo 40 se anuncia que llegado el tiempo, Dios haría una obra de salvación. Y Dios manda a un precursor a anunciar ese día. Le dice el día en que vuestros pecados serán perdonados. ¿Quién es ese precursor que debía abrir su boca a viva voz y señalar el reino de los cielos se ha acercado? Arrepentíos y convertíos. El mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Lo que se nos está diciendo es que nosotros llegamos a ser salvos. Porque esa palabra que antes rechazábamos en nuestra antigua manera de vivir, esa palabra de Dios que no podíamos valorar, esa palabra de Dios que según 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural no entiende, porque se ha de entender espiritualmente. Ahora en Cristo, por causa de la obra de Dios en Cristo, esa palabra nos llevó a la fe en Cristo. ¿Y por qué llevó a la fe solo a unos y a otros no? Si lee el capítulo, en ningún momento dice que unos fueron salvos porque ese plan era un plan donde Dios tendría misericordia de todos.
Solo que los únicos que recibirían la gracia serían los que creerían en ese plan y abrirían su corazón. Eso no es lo que dice. Dice que los que vendrían a ser salvos fueron elegidos. Y es indudable porque lo dice la carta, a menos que usted quiera borrarlo. Mire cómo lo dice en el versículo 2 del capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Elegidos para qué? Para ser santificados por el Espíritu, para ser apartados por el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer lo que antes no obedecíamos, lo que antes rechazábamos. Y ser rociados, que no es otra cosa que ser lavados, que haber sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo como un cordero inmolado. Entonces habían sido ¿qué? Elegidos a una gracia que había sido también planificada. ¿Dónde lo dice? Versículo 10. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Una gracia destinada a vosotros. Entonces esa palabra de Dios ha sido viva y eficaz y ha cumplido en los creyentes su propósito. ¿Qué ha hecho? Y terminamos. Sacarnos del estado de corrupción en el que nos encontramos, en el que habíamos nacido por naturaleza. ¿Cómo? Siendo renacidos de nuevo por la palabra de Dios. ¿Sobre qué base podríamos volver a la vida? Sobre un pago efectuado mediante la obra gloriosa de Jesucristo. Porque aunque nosotros recibimos la salvación como una gracia, como un acto de la misericordia de Dios, esa gracia y esa misericordia no nos hubiese alcanzado sin que se pagase el rescate. Usted le llama gracia porque a usted no le costó, pero costó un alto precio. La vida de Jesucristo. ¿Para qué? Tercero, para que ya no vivamos en la ignorancia o en la vana manera de vivir en la que vivíamos, sino teniendo un Dios que es santo, también nosotros procuremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por su bendita palabra, por su eterno consejo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque ella continúa obrando, corrigiendo, edificando, cincelándonos, Padre Santo, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas erradas, en nuestros conceptos preconcebidos que no se ajustan, oh Dios, a tu verdad. Permita, oh Dios, que nuestras mentes, nuestros corazones se ciñan, se alisten, busquen ese alimento espiritual que ya veremos en el capítulo 2, que todo hombre que alega o mujer que ha nacido de nuevo debería anhelar. Damos gracias por Cristo. Pues la realidad es que hoy, una vez más, somos expuestos a que no hay nada que contar a nuestro favor. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. ¿Y a qué precio? No solo fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos adoptados como hijos. No se nos concedió cualquier herencia, sino una herencia
que nadie nos puede quitar. No se nos abrió el paso hacia la salvación. Hay quien camina delante de nosotros, sosteniéndonos. Oh Dios, hay muchas razones por las cuales ser agradecidos. Ayúdenos, buen Dios, a poder tomar nuestra vida como cristianos y a tomar esta obra gloriosa de la salvación que otros inquirieron y diligentemente, dice Pedro, investigaron para ver en qué persona y en qué momento llegaría a cumplirse. Qué bueno que ya sabemos que esa obra gloriosa se cumplió en la persona y en la obra de Jesucristo. Y que es por medio de Él que todos aquellos que se arrepienten y creen en el Hijo, la Biblia dice que tienen vida eterna. Damos gracias, oh Dios, porque no es algo que nosotros pudimos haber alcanzado. No hay mérito en nosotros, solo gracia sobre gracia. Prepáranos, buen Dios, para poder participar de la cena del Señor. Y al tomar el pan y la copa que representan nuevamente el Evangelio, aquella vida que sería entregada en aquel madero, ya sabemos con qué propósito. Aquella sangre que sería derramada para la remisión de pecados, ya que sin derramamiento de sangre no habría perdón de los pecados. Que podamos nosotros participar de ella con un corazón y con una conciencia clara del amor con el que hemos sido amados. Y luego preguntarnos, reflexionar sobre ello y aún cuestionarnos en qué sentido amamos a Dios y por qué no le amamos como deberíamos amarle. Te damos gracias, nuestro buen Dios. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén y amén.